Shalom Brajá, Erev Tov, muy buenas noches, Kodesh Tov. Aquí acabamos de recibir el nuevo mes, Baruch Hashem de Sivan, que ha comenzado, y con él, obviamente, todo lo que representa el significado de un tiempo en el cual Am Israel va a verdaderamente definirse como tal. Hayom Azeh Niheta Le'am Ifnei Hashem Elokeja. Esto es lo que vamos a escuchar de Moshe Rabbenu cuando va a pasar nuevamente revista sobre este tiempo de Matan Torah, de la entrega de la Sagrada Torah a los herederos de la tierra, quiere decir aquellos que habrían de ingresar a la tierra, ya que sus padres y la generación del desierto habían muerto ya en el desierto. El mes de Sivan trae consigo ese tiempo llamado Matan Torah, la entrega de la Sagrada Torah, que en última instancia pasa por ese compromiso, ese brit, ese compromiso, ese pacto que podemos hablar, Brit Sinai, que va a mancomunar los hechos de Yetziat Mitzrayim con los cuatro lenguajes de la Geula. Los sacaré a vosotros de debajo de los sufrimientos de Egipto y los habré de liberar de vuestra servidumbre. Begalti etchem, y los habré de redimir a vosotros con eh, Yad Hazakau y Zerua Netuyá, con ese brazo poderoso, esa mano poderosa y ese brazo extendido. Y por último, faltaba el último punto que se va a completar ahora, a los pies del monte Sinaí, que es Belakachti etchem lileam, be'aiti lachem. Los tomaré, dice el Todopoderoso, vosotros como mi pueblo, y yo seré para vosotros por vuestro Creador. Todo esto, obviamente, trae el mes de Sivan, que en última instancia nos regala a nosotros una vez más tomar esa conciencia de vida separada y con B corta, y de vida todo junto y con B larga, es que respecto y frente a lo que es cómo transformarse ese grupo de seres humanos, esos millones de seres humanos, en un pueblo verdaderamente unido bajo ese reinado de Hashem. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, salteando en primera instancia, pero haciendo un comentario que estudiamos del Netivot Shalom, sin estudiar un tema nuevo, sino ese tiempo que hablamos acerca de Netivot Shalom, en referencia a nuestra Perashá Bemidbar que vamos a inaugurar este Shabbat. Como criterio, para que tengamos siempre presente, siempre que llega Shavuot, el Shabbat previo a Shavuot, siempre es que leemos Perashá Bemidbar. Es una señal prácticamente que tenemos nosotros, dada por nuestros sabios, que el Shabbat previo a la fiesta de Shavuot le inauguramos Humash Bemidbar. Uno se preguntará seguramente por qué. ¿Qué tiene que ver el desierto con Shavuot? De eso nos ocupamos en los 5 minutos de Torah, pero los Jajamim se ocuparon de decir siempre, dice que la Torá puede ser recibida solamente por aquella persona que mesim atzmo kamidbar, que se pone a sí mismo como un desierto. El desierto eventualmente representa la aridez, el vacío, la nada prácticamente, lo que no tiene dueño particularmente, el efker, tierra de nadie. Dice que cuando el ser humano verdaderamente logra conjugar dentro de sí lo que Hillel en su Pirkei Avot, en el primer capítulo de Pirkei Avot, Imein Anili Mili, Ukshani Leatzmi Ma'ani, dice, si yo no soy para mí, ¿quién soy yo? ¿Quién lo será? Y si yo soy solo para mí, ¿qué es lo que soy? El ser humano aprende a partir de lo que dice Hillel que se puede ser solamente junto al otro. Y por eso el midbar representa esa situación de aislamiento, de soledad, que en el cual la persona cuando reconoce su soledad, reconoce su efker, su tierra de nadie, en ese momento ese ser humano también aprende a necesitar del otro, aprende a necesitar de su prójimo
y así como aprendemos a necesitar del otro, entonces aprendemos por ley transitiva a requerir de la presencia de Hashem. En el capítulo 2 de nuestro Humash Bemidbar, nos dice, Vaidaber Hashem el Moshe bel Aarón Mor, el Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir, Ish al diglo beotot lebeit avotam yahanu bene Israel mineged taviv leoel moed yahanu. Fantástico. Un versículo muy extenso para decirme que el pueblo de Israel tiene que acampar alrededor del Oel Moed. Cuando decimos el Oel Moed, estamos hablando del Mishkan, estamos hablando de ese escenario maravilloso que fue construido en muy poco tiempo, quiere decir, empezaron a construirlo un 15 de Tishrei, ese Mishkan, estudiamos todas las perashiot de Shemot, las últimas 5 perashiot, lo empezaron a construir un 15 de Tishrei y lo terminaron de construir un 25 de Kislev. Nada más, no llevó mucho. 15 de Tishrei al 15 de Heshvan es un mes. Al 15 de Kislev son 2 meses. La construcción del Mishkan llevó 70 días. Nada más. Y no era una obra fácil, no era una obra simple. Sin embargo, la inauguración del Mishkan no fue el 25 de Kislev, más allá de lo sugestivo de la fecha, ¿no? Porque muchos de ustedes estarán pensando, ya asociando con Hanukkah, ¿no? Ese Mishkan fue inaugurado ¿cuándo? Al año siguiente, en el mes de Nisan, en Rosh Hodesh Nisan. Allí fue inaugurado. Entonces, en el momento que fue inaugurado el Mishkan, es cuando se forma el campamento de Am Israel. El campamento de Israel va a formarse en derredor de ese Mishkan. Y por eso dice, Ish al diglo. Lo que la Torah nos está diciendo ahora es el detalle de ese campamento. Cada detalle tiene un sentido y por supuesto tiene un motivo. Lo primero que dice la Sagrada Torah es Ish al Tiglo. Cada hombre junto a su estandarte. Pero no solamente su estandarte, el estandarte quiere decir es una bandera. Una bandera, cada división de 3 tribus, y dice la Torah, Degel, estandarte, se refiere a una de las 4 divisiones de 3 tribus que en conjunto formaban el campamento de Israel. Es decir, nosotros tenemos 12 tribus, tenemos grupos de 3 y por lo tanto tenemos 4 grupos diferentes, cada una es un Degel. Pero ese Degel no solamente es una bandera, es un estandarte, es un pedazo, un trapo de color. Tiene algo que ver en ese sentido y por lo tanto es importante que nosotros podamos estudiarlo a ese nivel. Dice el Unkelus, Gevar al tiksei beatan lebeit abatehon. Cada cual de acuerdo a qué, a su teques. Nosotros sabemos que la palabra teques hoy quiere decir acto, quiere decir ceremonia. Pero ¿qué significa el teques? El teques significa ese estandarte, algo que manifiesta la identidad de ese grupo. Y entonces, ¿cuál es la identidad de ese grupo? Solamente la bandera. Dice la Torá, Beotot lebeit avotam, que quiere decir conforme a las insignias de sus casas paternas. Esto es lo más importante. Dice Rashi, conforme a las insignias, cada estandarte tendrá una insignia distintiva, un pedazo de tela teñida de un color particular que estará colgada a la vista de todos. El color de cada una de las insignias será diferente del color de las demás. El color de la insignia de cada uno de los estandartes será el mismo que el color de la piedra específica que le ha sido fijada en el pectoral, las piedras preciosas. Si ustedes recuerdan que tenía a Aarón en su pecho llamado Joya. De este modo, cada uno podrá reconocer su estandarte. Por eso dice,
lebeit avotam, de acuerdo a sus casas paternas. Y esto obviamente es muy bonito, pero eventualmente hay algo más. ¿Qué significa esta organización? Y en esto es lo que plantea en Netivot Shalom, en su texto y su contexto. Ish al diglo, tenemos la definición del degel. El degel es el color de la bandera. Pero detrás del color de la bandera se esconde Beotot lebeit avotam, señales de las casas paternas, de acuerdo a las señales de las casas paternas. Cada cual de cada tribu tiene una pertenencia, tiene un origen. Somos un pueblo que tiene raíces. Y esas raíces, ante todo y por sobre todo, se definen por una realidad, lo que conformamos nosotros cuando formamos una familia. Beit Avot, una casa paterna. Y esas casas paternas representan, obviamente, el punto más elevado del pueblo de Israel. Lo que Faraón intentó prácticamente borrar de la existencia del pueblo de Israel es la identidad con las casas paternas. Los maridos separados de las mujeres, los hijos alejados de las casas y los varoncitos muertos en el Nilo. Todo eso venía a romper un esquema que sería fundacional en la vida del pueblo judío. Así dice la Torá en función de a las insignias, otot, señales de las casas paternas, y a Hanú Bene Israel, así acamparán los hijos de Israel. Y dice Mineged, a cierta distancia, Saviv, en derredor, Leoel Moed, en la tienda de reunión, y a Hanú, habrán de acampar. Y aquí es cuando nos sorprende nuevamente Rashi, citado obviamente por el Netivot Shalom, y dice, según los signos, Otot, conforme a sus casas paternas. ¿Qué significa todo esto? Entendemos que cada tribu tiene un color de bandera, porque cada tribu está representada en el corazón, en el pecho de Aarón, con una piedra preciosa, y cada piedra preciosa tiene un color determinado. Y ese color le pertenece solamente a esa tribu. Por ejemplo, a Yosef le correspondía el zafir. Zafir es el zafiro. Era una piedra blanca, un diamante maravilloso que irradiaba una luz muy profunda. Esos son verdaderamente los de Galim. Tienen un color determinado con el cual se habrá identificar. Pero aquí lo importante, dice Rashi, Beotot le Beit Avotam, las señales conforme a sus casas paternas, dice, según el signo, según el Ot, la señal que su ancestro Jacob le transmitió cuando, después de fallecer, los transportaron de Mitzrayim para sepultarlo en la tierra de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de Jacob. Han pasado 210 años. Historia pasada, historia olvidada. En eso es lo que el mundo hasta ahora no ha podido con el pueblo judío. Y entonces, cuando estamos ahora empezando a organizarnos como pueblo en el desierto, y eso es lo llamativo, no tenemos todavía que llegar, no tenemos una tierra propia, como dice Rabbi Hirsch. Somos una nación que se conforma en el desierto. Es lo atípico con respecto a cualquier lugar y nación del mundo. Una nación para afirmarse primero tiene que tener una tierra, un territorio propio. Y después que tiene un territorio propio, es que se va a afianzar y va a crear esos vínculos, va a crear su cultura, va a
a recrear su idioma y se va a afirmar. Am Israel está en pleno desierto, pero en pleno desierto está afirmando su identidad. Beotot lebeit avotam. ¿Cuáles son esas señales? Rashi nos sorprende y nos emociona cuando dice, según el signo que su ancestro Jacob les transmitió, cuando después de fallecer lo transportaron de Mitzrayim para sepultarlo en la tierra de Israel. La forma en que lo transportaron a Israel, perdón, según como se declara, sus hijos hicieron por él conforme les había encomendado. ¿Esto dónde está? Obviamente, esto está en libro de Bereshit. Y aquí nos manda el autor a que revisemos el libro de Bereshit. Bereshit, estamos hablando del capítulo 50, eventualmente, quiere decir el último capítulo del libro de Bereshit. Ya eventualmente Jacob vino, ha muerto, ha dejado señales concretas y dice entonces que cuando lo transportan a Jacob de Egipto a la tierra de Canaán para ser enterrado en Meharat Machpelah, eventualmente, dice, vaya asu banav lo, tus hijos hicieron por él, ken kasher sivam. Quiere decir, conforme él les había encomendado, les había ordenado. O sea, esto es lo que se llama en el lenguaje rabínico Gesed Shel Emet. Eso es lo que le pidió Jacob a Yosef en Egipto. Beasita y Mavi Gesed Behemet. ¿Qué significa Gesed Behemet? Bondad y verdad. Es la bondad y la que se hace con el muerto después de muerto, con el fallecido, con el que pide después de fallecido. ¿Por qué se llama una bondad de verdad? Porque yo eventualmente puedo no hacerlo. Puedo no hacerlo. Hay circunstancias que vamos a suponer el faraón podría llegar a haber impedido el deseo de Jacob. Y sin embargo, los hijos de Jacob que dice, sus hijos hicieron por él conforme él les había encomendado. Y por eso dice el pasuk que sigue, sus hijos lo transportaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Machpelah, la que Abraham había comprado con el campo como propiedad de sepultura de Efrón, el Gití, frente a Mamre. Sabemos de toda la historia de la cueva de Machpelah. Y sin embargo, la Torah otra vez. Lo que viene a hablar aquí es que Jacob pidió ser llevado a aquel lugar que representa una tumba familiar. Y sus hijos también aprendían de lo que decía su padre, porque ya habían pasado, ¿cuántas generaciones? 210 años. ¿Cuántas generaciones pasaron? 4 generaciones, prácticamente. 3 generaciones, prácticamente. Y estamos en esclavitud. La esclavitud que genera el olvido, la persecución, todo lo que representa la discriminación. Y sin embargo, sus hijos hicieron conforme él les había encomendado. ¿Qué hicieron? ¿Llevarlo a Israel? ¿Llevarlo a la cueva de Machpelah? ¿Eso es lo que hicieron? No. Rashi dice, sus hijos lo transportaron. Dice, Jacob designó a cada uno su ubicación al portar su féretro. Eso es lo que hizo Jacob. 3 de sus hijos al este, 3 de sus hijos al oeste. Y lo mismo en los 4 puntos cardinales. Jacob los distribuyó, dice Rashi, para portar su féretro según el orden que tendrían en el futuro cuando el campamento de Israel viajase en el desierto según los estandartes de cada tribu. Esto es lo que estudiamos en la perashá de hoy. Y entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vuelvo al Rashi del libro de Bereshit, dice, la forma en que lo transportaron a Israel, a Jacob, es la siguiente. Judá, Isahar y Zebulún
portaron el ataúd del lado este. Reubén, Shimón y Gad del lado sur. Y así todo el resto, como se declara en el comentario del Midrash Tanhuma. Quiere decir que si nosotros hoy podemos entender lo que nos está relatando la Sagrada Torah aquí, estamos viendo aquí, obviamente, algo sumamente sugestivo, muy sugestivo y muy grande. Por un lado, Am Israel está aquí, haciendo la voluntad de su padre. Pero ¿cuál es la voluntad de su padre? No la voluntad simple de un padre, sino fundamentalmente lo que ese padre les había ordenado. Miren ustedes, si son tan amables, ahora no lo puedo mostrar aquí en el Sheur, pero sí lo pueden ver en el, en el, en el, en el material. No lo tengo impreso siquiera porque se lo llevaron todos los alumnos, el material. Pero sí van a ver ustedes cómo es la distribución del pueblo de Israel, que es muy importante estudiarlo y comprenderlo y saberlo. Miren ustedes cómo fue la distribución del desierto y cómo es la distribución que hizo Jacob con el pueblo de Israel. Acá tienen el Mahané. Entonces, ¿qué dice Rashi? La forma que lo transportaron a Israel es la siguiente. Jacob le dijo, Yehudá, Isahar y Zebulún llevaron el ataúd de Jacob en posición este. Cuando vemos el campamento del pueblo de Israel, ustedes lo ven aquí, al campamento, aquí está el este, la E, y aquí tienen ustedes a Yehudá, Isahar y Zebulún. Son las tres tribus que conforman el Mahané Yehudá. Así como dijo Jacob. Después que dijo Jacob, Reubén, Shimón y Gad del lado sur. Aquí lo tienen, Reubén, Shimón y Gad del lado sur. Esta es la parte sur. Entonces tenemos Yehudá y Sahar Zebulún del lado oeste. Reubén, Shimón y Gad del lado sur. Luego vamos al sector oeste. ¿Quién estaba en el oeste? Efraín, Menashe y Binyamin. Así estaban las tres tribus que lo llevaron en el ataúd de Jacob. Y por último, del lado norte estaban Dan, Asher y Naftali. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto más allá de la emoción circunstancial? Estamos hablando aquí Otot Beit Abotam. Otot Beit Abotam nos está diciendo que, de acuerdo a lo que nos dice el Midrash Tanhumá, que cita Rashi y que está citado por el Netivot Shalom, la división de las tribus con sus insignias respectivas en el campamento se correspondía con la distribución de los hijos de Jacob asumieron cuando transportaron el ataúd de su padre de Mitzrayim a Israel mediante los signos que él les había dado. Y esto se llama Masoret. Esto se llama tradición. Esto se llama el beneficio de ser un continuador. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Jacob? Nos enseñan aquí el difícil, pero maravilloso ejemplo de lo que es hacer la voluntad del otro, hacer la voluntad de un padre. Y esto, ¿cuándo se los dijo? Cuando Jacob murió. Jacob murió en Egipto, ¿cuándo? Después de estar allí 17 años. ¿Y cuándo empezó la esclavitud de las tribus? Cuando Leví, que fue el último en morir, a los 131 años, empezó la esclavitud. Y puede ser que fueron 100 años de esclavitud, 86 años, no importa. El tiempo que pasó fueron 210 años. Y si ustedes se preguntan y dicen, bueno, ¿qué es lo maravilloso de lo que usted dice? Lo maravilloso es que esta Masore, que Jacob les había dicho a sus hijos en su lecho de muerte, pasó de los hijos, los hermanos de Yosef y Yosef, pasó a los hijos de Yosef y sus hermanos, y pasó a los nietos de Yosef y sus hermanos, y pasó a los bisnietos de Yosef y sus hermanos.
Si ustedes quieren conocer cuál es el secreto de la supervivencia judía, el secreto es la memoria. La memoria, no la fuerza. Con la fuerza no se gana absolutamente nada, pero la memoria hace que Am Israel pueda verdaderamente existir, prolongarse en su existencia. Esa misma memoria que nosotros escuchamos en los exiliados de Babilonia. Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini. Si me olvidare de ti, Jerusalén, se olvide mi mano derecha. Tidbak leshoni lejiki, im lo ezkerechi. Se pegue mi lengua a mi paladar y no te habré de recordar. El olvidar y el recordar son los elementos que van a conformar este pueblo. Y por eso, lo primero que Kadosh Baruj Hu nos quiere vincular a través de él y nosotros es la mitzvah del Shabbat Kodesh, dice el Netivot Shalom. Netivot Shalom dice, ¿cuál es la mitzvah del Shabbat? Zahor et Yom HaShabbat Mekadesho. Recuerda el día de Shabbat. ¿Qué tengo que recordar? Yo no estuve en la creación del mundo. Sin embargo, cuando yo recuerdo el Shabbat, Zahor Bapé, dicen los Jajamim, Zahor Bapé, es el recuerdo activo a través de la boca. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rubricando nuevamente que existe un creador. Y ahí vuelvo a dónde? A aquello que pronunciaron estos mismos criaturas delante del lecho de muerte de su padre con toda la emoción, diciendo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cuando uno se pregunta entonces, ¿cuál es la importancia de que me vengan a decir a mí dónde acampaba este y dónde acampaba el otro? ¿Qué importancia tiene si al final de cuentas estábamos todos mezclados y todos casi como una turba? Eso es lo que dicen los libros de historia. Eso es lo que cuenta Arnold J. Toynbee en su libro de historia, donde nos dedica a los hebreos unos 12 renglones o 15 renglones, nada más, como un elemento de la arqueología. Pero tenemos algo más. Y nuestra Sagrada Torá viene en esta perashá a decirnos cómo habían de habitar. Y por eso inmediatamente que nos dice, de Otot Beit Abotam, de acuerdo a las señales de sus casas paternas, enseguida asocian Rashi y el Midrash con las señales de Jacob. Y por eso lo primero que dice es Ajonim Kedma Mizraja. Los que acampan al frente, hacia el este, será el campamento de Yehudá. Y junto con Yehudá, ¿quién estaba? Zebulún e Isahar. Isahar y Zebulún. Y allí es la primera. Y entonces después, Degel Mahané Reubén. Luego está el campamento con la bandera de Reubén. Estaba al sur. Y junto con Reubén, eventualmente, Gad y Shimón. Y luego vendrá el Degel Mahané Efraín hacia el oeste. Y cuando vemos todo este orden maravilloso que la Torah cuenta en esta perashá, y dice, ¿qué me sirve a mí saber todo esto? ¿Qué me importa tener la memoria de todo esto? Ustedes ahí tienen el mensaje de la memoria. El mensaje que dejó un padre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. ¿Dónde lo dejó? No lo dejó escrito. Los mejores mensajes no forman parte de la escritura. Es el mensaje de qué? De la Torah oral. Y de esa forma es como llega a nosotros. Y por eso tenemos esta estructura tan maravillosa que nos cuenta la Sagrada Torah con respecto a este momento tan fundacional que nos trae las tribus de Israel en su campamento. Este es el Mahané de Israel. Este es el espacio donde Israel habrá de progresar a lo largo del desierto, no por un año. El tema es que esto se va a prolongar durante 40 años.
Tendremos 40 años por delante de poder comprender y entender que este es el punto en el cual nos movilizamos. Cómo se movía las tribus, cómo se movía el Aarón, como ustedes ven aquí, lo que estaba en el centro, en el corazón de este campamento era el Mishkan. Alrededor del Mishkan están las tribus de Leví, en posición norte, oeste y sur. Y hacia el este están adelante Moshe, Aarón y sus hijos. Quiere decir que todo está en una armonía, si me permiten la palabra, en lo cual uno puede entender que este Humash Bemidbar nos regala entonces una cosa fundamental y que tiene que ver, obviamente, que es el segundo mes, quiere decir el mes de Iyar, de la salida de los pueblos, del pueblo de Israel, de Mitzrayim. Aparecen todos los príncipes, cada uno de acuerdo a su relato, e inmediatamente después de su identidad, obviamente, viene el orden de ese campamento a partir del segundo capítulo. Y esto es un verdadero regalo para los ojos y un verdadero regalo para los oídos, porque eso representa, insisto, lo que nos hace progresar en el camino de la vida. Muchas veces parece ser que el recuerdo y la memoria parecen saturar el escenario del pueblo judío. Y sin embargo, si estamos hoy donde estamos, y si estamos hoy donde verdaderamente debemos estar, que es la tierra de Israel, les voy a contar una sola experiencia que tuvimos en el viaje que hicimos a Jerusalén en estos últimos 2 días, 2 jornadas, donde fuimos a la Sifriá Leumit, el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Es un lugar para estar allí, no horas, días, para recorrer y ver lo que representa que están allí en la Biblioteca Nacional de Israel todos los libros que ustedes puedan imaginar que se hayan escrito, todos. Pero cuando uno llega al lugar donde va a tener una hermosa presentación, moderna, por supuesto, uno lo primero que se encuentra allí, en ese salón enorme y una pantalla de más o menos 20 metros de largo por 8 metros de alto, de repente encuentra en memoria de todos los secuestrados y asesinados y todos los secuestrados. De repente ustedes ven toda una pantalla a lo largo y a lo ancho, la mayor parte con caras. En algunos lugares se ve una vela, un carón, no se tiene la cara de la persona. Y la verdad que en ese momento es no solamente emocionante, sino que nos produce una sensación de decir, no, 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 esto no es política, es cómo recordar, está ahí presente en la presencia esa, en lo que va a ser la introducción de la visita a la cifrería, aparecen todas esas caras y esas fotos que uno no da abasto de ver, no da abasto de ver. Y eso significa, para que ustedes puedan comprender la riqueza de lo que estamos hablando, es la memoria. Y entonces Israel se construye a partir de la memoria, pero una memoria que nos lleva a cumplir con la voluntad de no olvidar lo que Él nos legó. Y por otro lado, seguir el camino. Ahora, una cosa es cómo lo llevaron a su padre, como dice Rashi. Jacob les dijo, ustedes tres aquí, ustedes tres en posición sur, ustedes tres en posición oeste, ustedes en posición norte. 12 hijos, están llevando solamente ellos el féretro de Jacob de Egipto a la tierra de Israel. Nada más que ellos. Ninguno de los egipcios puede transportarlos. Toda la pompa fúnebre que armó el faraón para acompañar a Jacob
llegó hasta un punto que se llamó Abel Mitzrayim, el duelo de Egipto. ¿Por qué? Porque los habitantes del sur de la tierra de Canaán vieron llegar tanta población, más de 1 millón de personas, y de ese 1 millón de personas hay 12 hijos de Jacob, no Yosef, los hijos de Yosef, porque Yosef era virrey, no podía. 12 hijos de Jacob y los 2 nietos que están llevando su féretro, su ataúd a mano hacia la tierra de Canaán. ¿En qué? Cada uno lo llevó no desde donde quiso, sino desde donde Jacob les ordenó. Y eso quedó marcado a fuego. Así fue el camino por el desierto, para que ustedes comprendan. Y si hoy el desierto de las naciones se llama nuestra vida el galut, el exilio, la diáspora, la única forma de transitar por el desierto, la única forma de sobrevivir en el desierto es leotot, beotot, lebeit abotam, con esos signos, con esas señales, de acuerdo a sus casas paternas. Cuando no pudimos tener casas paternas, son las señales que nosotros nos estamos poniendo en el camino, que las incorporamos como nuestras. Cualquier persona que abrace la fe del pueblo de Israel, abraza esta memoria. Esa es la memoria que tiene que tener. Porque en última instancia se suma a la persona con su fe a Dios, no solamente a Él se suma, sino se suma a la Masore, a la tradición del pueblo de Israel. Así fuimos por el desierto. Así seguimos caminando por el desierto de las naciones, quienes todavía no han llegado al destino final que es la tierra de Israel. La pregunta es, ¿cómo debemos acampar aquí en Israel? Acampar aquí en Israel es el desafío, es lo que ahora deberemos recrear, escuchando el eco de la palabra de Jacob. Cuando él estableció estos aquí y estos otros allá, y estos otros más aquí y estos otros más allá, norte, sur, este y oeste, estaba abarcando los 4 puntos cardinales. Y estaba hablando Jacob de un factor, que él era el centro en ese momento. En el desierto, el centro era el Mishkan, un lugar de vida, un lugar que acompañó a Israel en su recorrido, en su camino. Mishkan es la Torá, y por lo tanto, la única forma de poder sobrevivir al exilio es a través de la Torá, es a través del estudio, es a través del esfuerzo, es a través del empeño, es a través de poder generar a partir de la Torá este escenario que se llama Masoret Avot, que significa la tradición de nuestros ancestros. Y a partir de allí, obviamente, es que el libro de Bemidbar se transforma en un modelo, en un ejemplo, en un sentido, o sobre todas las cosas, en un marco de devoción con respecto a lo que representa a Israel con su tradición y con su mirada hacia el frente, hacia adelante. Pero cuando miramos hacia adelante, tenemos que mirar a los costados, y a ambos costados están esas señales paternas y hacia atrás las mismas señales paternas. Todos confluyen en la vida de quien fue Jacob Avinu. Ese Jacob que la tradición del Midrash Tanjumá que citó Rashi dice Jacob Nikra Kara Bai. Jacob llamó la presencia divina como casa. Es el único de los patriarcas que va a decir, el ser Yehudí tiene un deber, traerlo al Creador. Y ese hombre que fue Jacob se encargó de que ese Dios y esa casa se llame el Beit Israel, la casa de Israel. Y aquí estamos, en ese instante, ahora reconstruyéndonos. Esos son los contenidos y los condimentos para poder llegar hacia Hag HaShavuot.
Haga Shavuot. Por eso ahora entiendo, tal vez entiendo un poco más, porque hay que leer Perashat Bemidbar cuando llega Shavuot. El Shabbat anterior a Shavuot es Perashat Bemidbar, porque seguramente nos conectamos un poquitito con lo que fue mi padre, otro poquitito con lo que fue mi abuelo que no conocí, con lo que fue mi bisabuelo que tampoco conocí, pero que de repente aparecen relatos de ellos, aparecen fotos, fotos que han sido hechas a mano aparentemente, y en las cuales nos damos cuenta y nos sentimos felices, en lo personal, muy felices, de poder sentirnos, independientemente de si era más o menos religioso, si era de aquí o de allá, eran Yehudim. Y cada uno de ellos dejó Otot le Beit Abotam. Dejaron esas señales de casas paternas. Yo confío y sueño en que pueda dejar también las mismas señales para que mis hijos y mis nietos puedan seguir su derrotero en la vida, pensando en estar siempre rodeando a la Torah, al Mishkan. Y cuando uno rodea al Mishkan, llena su memoria de recuerdos y por sobre todas las cosas crea un escenario de Avodat Hashem, de servir a Dios. Que tengamos Shabbat Shalom, Kodesh Tov. Muchas gracias por venir a quienes llegan al Bet Midrash y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengamos un excelente mes de Sivan que acaba de comenzar aquí en Israel. Todavía en la diáspora deben faltar algunas horas para que termine el día y empiece Rosh Chodesh Sivan, que dura un solo día, que es el día viernes, mamás que ya empezó todo el día viernes hasta la entrada de Shabbat. Y la semana que viene, por supuesto, tendremos el tiempo de Shavuot que empieza el día martes hasta el día miércoles aquí en Israel y hasta el jueves fuera de Israel. Que tengamos Shabbat Shalom y Jodesh. Gracias por acompañarnos.